16:12 en todo el territorio nacional y como le habíamos prometido, tenemos un invitado muy especial acá en Cabina de la Radio para que podamos hacer un poquito de política, podamos analizar un poco la coyuntura que está sucediendo para que usted, amigo, amiga, se mantenga informado. Vamos a contextualizar un poco, querido Camilo, antes de presentar a nuestro invitado. Ya también nos siguen a través de nuestras redes sociales, estamos como Radio Prendete Bolivia, estamos transmitiendo en directo. En este sentido, a ver, queremos comentarle un poquito acerca de lo que está pasando en Bolivia. Se acercan las elecciones presidenciales y, por supuesto, un candidato que da mucho que hablar es el señor Carlos de Mesa. Es así, Ariel, y obviamente estamos viendo repercusiones cuando ya su vocero, su tercer vocero en este año que ya tiene Carlos Mesa, hace declaraciones sobre los recursos que se va a manejar para su candidatura. Para su campaña, ¿no? Para su campaña, pero creo que la afirmación, la respuesta no les ha agradado al propio Carlos Mesa y entonces se encuentra con su vocero y bueno, las repercusiones hoy ya se dieron. Diego Ayo ya no es más vocero de Comunidad Ciudadana y bueno, está en esta, creo yo, digamos, debe haber alguna disputa interna donde creo que no le ha agradado que se revele los montos que se está manejando. Son 10 millones de dólares. Y lo curioso no tanto yo diría que es el monto, sino cómo los han conseguido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dijeron que se los obtuvo de una kermés, jugosas kermeses, ¿verdad? Por eso yo decía el día de ayer, con platos típicos. Con platos decía, típicos, ¿no? sí, yo por eso decía, ¿no es cierto? O sea, dejemos nuestras profesiones y dediquémonos a hacer kermeses, de Pero repente todo nos va el bien. mundo comentaba eso, Claro. o sea, y los memes. Para Exacto. hermano estamos estudiando, si con kermés de platos típicos nos podemos hacer millonarios. Y decía que da mucho de qué hablar, ¿por qué? Porque recordemos que por lo menos el candidato Carlos de Mesa ya fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Posterior a ello, él se vuelve el vocero de la demanda marítima, ¿no es cierto? Y le preguntaban reiteradas veces, ya que él en sus cuentas de redes sociales andaba posteando y haciendo críticas duras al gobierno. En este sentido, él siempre negaba la situación, ¿no es cierto? De pronto amanece de la noche a la mañana y dice, perfecto, voy a ser candidato, ¿no? Como lo que ha pasado hasta este momento, ¿no es cierto? Posterior a ello se ha llevado a cabo una serie de negaciones, como el tema de sus cuentas privadas en el exterior, que decía, no, yo no tengo, y salió, no, ting, usted tiene una cuenta en el exterior, y decía, ay, sí, no me acordé, ¿no? Y luego, posterior a ello, se une al FRI, ¿no es cierto?, que también renuncia al FRI, y luego asume lo que es Comunidad Ciudadana. Entonces, en base a estos hechos, vamos a ir hablando un poquito con el analista político Gabriel Villalba Pérez, que ya se encuentra en cabina de la radio. Quiero darle la bienvenida. Gabrielito, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos, realmente feliz de estar nuevamente acá, segunda vez con ustedes en el programa Prendete Bolivia, y pues analizar esta álgida coyuntura política que ha involucrado al candidato Carlos Mesa, a su vocero Diego Ayo y fundamentalmente a Comunidad Ciudadana, ¿no? Este proyecto que no deja de ser, si se quiere, contradictorio al interior y mostrando también hacia afuera del mismo una ambigüedad propia de su candidato Carlos Mesa. Bastante complicado la tiene Carlos Mesa porque entendamos que es ya su séptimo vocero. Sí, de hecho, tuvo 7 voceros, pero hay que resaltar el hecho de 3 vocerías en menos de 22 días. ¿A qué me refiero? Su vocero Aliaga, Julio Aliaga, sociólogo, renunció el 29 de mayo. El 29 de mayo renuncia el señor Aliaga a la vocería de Comunidad Ciudadana. ¿Y cómo renuncia? Él dice, al interior de Comunidad Ciudadana pareciera que Carlos Mesa está preponderando las candidaturas y haciendo caso y juntándose únicamente con sus amigos. Tú tienes que ser de su promoción para ser parte de su círculo, dijo, tienes que ser de su grupo de amigos de colegio, ¿no? Con estas palabras se refiere Julio Aliaga diciendo que existen disputas al interior de Comunidad Ciudadana que están tratando de invisibilizar y depurar de entrada lo que son las
plataformas ciudadanas, ¿no? Y dotando a la organización de una verticalidad propia de Carlos Mesa, que él decide, manda y deshace dentro de su organización. Por ese motivo se aleja Aliaga. Posteriormente, el 20 de... posteriormente se nombra a Ormachea, recordarás. No recuerdo su nombre, bueno, Ormachea. Y el señor, al día siguiente de ser nombrado como vocero con bombos y platillos a través de la cuenta oficial de Carlos Mesa, va a un debate con el representante de Bolivia Dice No, Marcel Rivas. Y en este debate, en el Radio Cabildeo, en el programa Lucha Libre, lo destrozan a Ormachea, el vocero de Carlos Mesa. Además, se presenta como un vocero joven. Dice, la vocería es joven. El tipo tiene 31 años. Juventud, acorde a la ley 342, la ley de la juventud, en su parágrafo primero, del artículo 7, indica que se es joven de los 16 a los 28 años. Hasta los 28 años. Entonces, tratan de mostrar un vocero joven, pasadito en la juventud, en sus 28, 29, 30, 31, pasadito por 3 años de joven, pero está bien. El señor Ormachea, entre comillas joven, va a este debate con Marcel Rivas, de plataforma de la Alianza Bolivia Dice No, y se hace changar, en otras palabras, ¿no? O sea, lo destrozan en el debate, se hace decir chango, se hace decir niño caprichoso, representa muy mal a comunidad ciudadana. Motivo por el cual, el 20 del mes pasado, el 20 de junio, Carlos de Mesa, también por su cuenta de Twitter, nombra a el señor Diego Ayo, de la Fundación Pasos Canqui, ¿no? Que hasta ese momento fungía como director de la Fundación Pasos Canqui, y dice, bueno, este es mi nuevo vocero, ¿no? Y la gente dice, pucha, sí, bueno, ya lo tenía que cambiar al Ormachea, entonces que lo cambió por Diego Ayo. Diego Ayo, en 10 días, en 10 días tira declaraciones desafortunadas, como por ejemplo, sí, admito que he trabajado 3 años en USAID, y si se me diera la oportunidad no volvería a trabajar 3 años, volvería a trabajar 10 años en USAID. Recordemos para la gente que es USAID, ¿no es cierto? USAID por lo menos es un programa de cooperación. Entre comillas, cooperación, porque no ha tenido nada de cooperación mientras estuvieron los gobiernos neoliberales acá en el país. En ese sentido, por lo menos se han hecho varias denuncias de los atropellos que estas personas supuestamente que venían a cooperar se realizaba contra la gente indígena. Claro, en términos sencillos, USAID viene a ser el brazo ONGero de la geopolítica de dominación imperial, ¿no? Recordemos que Estados Unidos desarrolla en todo el continente y particularmente en Bolivia una doctrina de política internacional de control de lo que ellos denominan la Gran Isla Americana. ¿Qué es la Gran Isla Americana? Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. La forma de controlar a través de las ONGs, con un brazo ONGero, es precisamente USAID, ¿no? Para ese organismo trabajó el señor Diego Ayo, y además muy orgulloso. Esto se liga a las declaraciones de este vocero, Diego Ayo, y de Carlos Mesa, de restablecer las relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos. Dice, nosotros tenemos que restablecer las relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos. ¿Qué significa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas de Bolivia y Estados Unidos? Significa, pues, toda esa relación de supeditación que tenía y subordinación que tenía Bolivia a Estados Unidos, ¿no? Recordemos que en otra época, cuando teníamos relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos, a través de su embajada, definía al comandante de las fuerzas policiales, al comandante de las fuerzas militares, al presidente del Banco Central de Bolivia, te definía las políticas cambiarias, te definía la moneda, te definía la inflación, te definía absolutamente todo. Es una relación carnal que se tenía. De cambio. También. Absolutamente todo. Te definía lo económico, lo político, lo militar, lo cultural, quiénes podían o no visitar su país, lo sigue siendo. y bueno, entonces eso significa una relación carnal con Estados Unidos, que además nuestro pueblo, que ha desarrollado una conciencia antiimperialista, rechaza y repudia. Ahí tienes un factor preponderante de la personalidad de Carlos Mesa. Un Carlos Mesa acomplejado, que se ve a sí mismo incapaz de gobernar este país, motivo por el cual tiene que recurrir a una potencia extranjera como es Estados Unidos, ¿no? Yo tengo que recurrir a Estados Unidos para que valide mi gobierno en caso de que sea presidente, porque yo me siento incompetente, incapaz, fiel a mi acomplejamiento, digamos,
blanco mestizo de manejar este país de indios ignorantes que se van a desbordar por aquí y por allá, por eso necesito meter a Estados Unidos, ¿no? Esa es la personalidad, si se quiere, del factor Mesa. El señor Diego Ayo declaraba recientemente nomás, yo siempre he sido políticamente incorrecto, dice, ¿no? Y él se denomina así porque en su después de 10 días de vocero, tira declaraciones desafortunadas para toda comunidad ciudadana. Yo digo que en chabocería, ¿no? Porque todos sus asesores, todos sus voceros les ha salido mucha mala suerte con sus voceros han tenido, ¿no? En comunidad ciudadana. El último caso lo retomamos, Diego Ayo, que dice, nosotros hemos recaudado $10 millones en kermeses, como tú lo decías, ¿no? En kermeses y otros aportes. ¿Quién pues recauda 10 millones? Eso debería sorprendernos. Quizá todo esto que ha pasado, las cartas, la carta falsa de renuncia, después apareció la carta verdadera, un poco nos ha distraído de la verdadera pregunta que nos deberíamos hacer. Y la verdadera pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿de dónde han salido los $10 millones para la campaña de Carlos Mesa? ¿A quién responde esos $10 millones? ¿Y cómo se va a pagar a esos financiadores en caso de que gane Carlos Mesa o no? ¿No? Porque lo más llamativo, me parece, desde el punto de vista, siendo un poquito imparcial, ¿no? Es que Carlos de Mesa dice que no tienen $10 millones. Dice, lo ha negado rotundamente, incluso a través de las redes sociales dijo, nosotros no tenemos $10 millones, ¿no es cierto? Pero lo que llama también por otra parte la atención es que no quiere dar declaración de cuánto en realidad está manejando el presupuesto. Claro, pero ahí tampoco... Se niega rotundamente. Ahí tampoco nos tenemos que dejar engañar, porque Carlos Mesa responde que no tiene 10 millones en función a unas declaraciones previas, que son las declaraciones previas de Diego Ayo. O sea, si Diego Ayo no hubiera dicho que Comunidad Ciudadana cuenta con 10 millones, Carlos Mesa no hubiera tenido la necesidad de responder, no tenemos 10 millones, es un poquito menos, ¿no? Entonces, es simplemente una consecuencia en respuesta a estas declaraciones desafortunadas de Diego Ayo, y por eso se aparta también del proyecto, ¿no? Y bueno, también lo hablábamos con tus compañeros, el hecho de analizar cómo una carta de renuncia falsa, haya venido de donde haya venido, ha tenido tanta repercusión en los medios de comunicación. Página 7, El Deber, La Razón, Los Tiempos, Urgente Voy, todos los medios han replicado una información por el hecho de la inmediatez y por el hecho de tener la primicia de una carta de renuncia falsa de Diego Ayo, ¿no? ¿Cómo están los medios? Hasta los medios están siendo engañados, hasta los medios más prestigiosos están siendo engañados por fake news. Estamos viviendo una campaña de fakes, ¿no? Teníamos la banda Popó, tenemos un montón de ejemplos que ahí se están dando la guerra de los fakes, ¿no? Así que eso también es un punto a analizarlo, muy importante y preponderante, que va a ser constante a lo largo de esta campaña. Y lo importante, por lo menos siempre lo hemos dicho, que no es bueno dejarse engañar, incluso por distinta variedad de temas que tenemos, porque recordemos hace 2 días, cambiando un poquito de tema, poniendo entre paréntesis esto, la gente estaba totalmente desconcertada y alarmada por el tema de un supuesto virus que estaba circulando por nuestra ciudad y que todos nos íbamos a volver zombies, no como sé. Plague Inc. Sí. ¿Has jugado ese jueguito? Sí. Idem. Y complicado, ¿no? Entonces, Sí. siempre la recomendación correspondiente de que no se crea todo lo que ve en el Facebook, ¿no? Porque hoy en día creo Facebook es nuestra primera fuente de información, y ahí Claro. como que está mal. Es una herramienta únicamente, pero esa herramienta puede ser manipulada por unos y por otros, No más es en una fidedigna. batalla. Sí, incluso medios de comunicación que tienen sus páginas en Facebook, como ya hemos mencionado, ¿no? Todos los medios hegemónicos de comunicación que también están en Facebook caen en esto, ¿no? Exacto. Caen en las noticias falsas. Entonces, quizá ahí hay que generar un poco de discernimiento y dudar de absolutamente todo. Creo que Investigar también, ¿no? Un poquito Sí. más. Claro, un poco. Al dudar, Falta, investigas. Claro. Sí, tal cual. Por eso, en la mañana ya hemos leído esta carta, tú lo has dicho, todos los medios lo han repercutido, esta carta como oficial. Lo que viene a decirse es lo que en el fin de semana pasado. ¿Usted de dónde creen de dónde vendrían los recursos para la campaña de Carlos Mesa en estas elecciones? Bueno, mira, no se puede especular de dónde vienen sus recursos, más él tendría que dar las explicaciones pertinentes. Es claro, con las declaraciones de esta mañana, que no lo va a hacer.
el candidato Carlos Mesa no quiere decir de dónde provienen sus recursos económicos. Recordemos que para que él sea candidato a la vicepresidencia con Gonzalo Sánchez de Lozada, también recibió un monto mucho más alto, si no estoy mal, de 200 millones, para que sea candidato. Para que millón de bolivianos, me parece que fue, ¿no? 200.000, si algo así, no tengo la cifra exacta, a ver si me ayudas con el dato, pero ya recibió un financiamiento de estas características para que él sea vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy vuelve a recibir el financiamiento de... Él indicó su vocero Diego Ayo, $10 millones. Él dice, no se trata de 10 millones, pero es claro que el lazo, el vínculo directo de ese dinero viene a repercutir y se puede deducir de la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Diego Ayo representa para Carlos Mesa esa alianza estratégica con los organismos de financiamiento norteamericanos, ¿no? Por eso trabajaba en USAID, por eso trabajaba en la Fundación Pazoscanqui, por eso Carlos Mesa lo recupera de las filas de la Fundación Pazoscanqui para que represente su lazo con la Embajada de Estados Unidos. Entonces se puede deducir que ese dinero viene de financiamiento norteamericano, ¿no? Entonces está claro que más de $1 millón. Más de $1 millón fue cuando fue vicepresidente. Cuando fue vicepresidente. Sí, yo tenía aquí la cifra, la vamos a revisar después. Pero es esa la que tú mencionas. Y pues no es una novedad, ¿no? Que los candidatos... Mira, en Estados Unidos es habitual y normal que tanto los candidatos republicanos como demócratas reciban financiamiento de las empresas, reciban financiamiento de los empresarios, de diversos organismos que tienen intereses políticos una vez que son electos, digamos. Yo he financiado el Partido Republicano, entonces como te he financiado te cobro los favores, ¿no? Entonces esa especie de lobbies que se realizan y dadivosidades ahí financieras se cobran finalmente. Entonces más bien Carlos Mesa debiera preguntarse, y la militancia de Comunidad Ciudadana debería preguntarse, ahora a quién le debemos esa plata y con qué favores les vamos a retribuir y cómo les vamos a pagar esos favores económicos, ¿no? Creo que esa es la pregunta que se deben hacer. Quizá no los rivales políticos, el MAS ni Bolivia dice no, sino los propios militantes de Comunidad Ciudadana. Aparte de todo ello, mira, creo que independientemente de todos los que están conformando Comunidad Ciudadana, creo que también la población tiene que preocuparse, porque recordemos que le están apostando la presidencia de Bolivia. Entonces, si estamos manejando cifras así, ocultando una cosa, o como él lo expresa, ¿no? Como lo expresaron, por lo menos Comunidad Ciudadana, que todo lo que hace Carlos Mesa es heroico. Por ejemplo, renunciar a la presidencia fue un auto heroico, olvidarse que tiene cuentas, o sea, no tiene nada de malo, y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, debería preocuparnos a toda la ciudadanía. De hecho, debería preocuparnos mucho más el hecho de la personalidad de Carlos Mesa en función a que hasta el año pasado, el 2018, era un personaje que se veía como la cara y la representación de la intelectualidad, ¿no? Una intelectualidad blindada por un tipo académico, un tipo que manejaba muy bien los medios, reforzada por su función de docencia en la Católica y también los medios de comunicación que ha manejado, ¿no? El candidato Carlos Mesa, en lugar de mantener esta imagen de una deidad intelectual, digamos, ha traicionado sus propios principios y valores y características políticas para hacerse un tipo popular del pueblo que va a sembrar papa, que va a los mercados, que se junta con la gente popular, cosa que no es. Si ves los videos, el candidato Carlos Mesa se remanga las mangas y su brazo es totalmente blanco, o sea, no le ha dado nunca el sol, digamos, no a sus brazos. Él va a sembrar papa con pantalón y camisa, o sea, ¿quién va con pantalón y camisa a sembrar papa, digamos? O sea, el tipo está tratando de ser lo que no es y la sociedad lo percibe. Recordemos que el electorado no es tonto, no es idiota, o sea, no le puedes engañar así nomás, se da cuenta y percibe y tiene una facilidad de percepción popular mucho más exquisita que los mismos analistas políticos, que los mismos partidos políticos, que los mismos asesores de campaña. Entonces no le puedes engañar así nomás a la gente y la gente percibe que Carlos Mesa, el candidato Carlos Mesa, está intentando ser lo que no es, se está mostrando de forma falsa. Y eso obviamente molesta, ¿no? Y por eso también se refleja en las encuestas su descenso en
preferencia de voto. ¿Será que usa la clásica demagogia que usaban los anteriores gobiernos o los clásicos gobiernos o los clásicos militantes que estamos hablando del MNR, del MIR, del UCS? Porque recordemos que hasta Gonzalo Sánchez de Lozada iba a besar a las guaguitas del campo, ¿no? Después se limpiaba la mistura. O sea, lo vimos en videos, o sea, no es cuento, ninguna falacia, ¿no? Claro, yo creo que hay que ver también, contrastar estas viejas formas de hacer política que tú dices. Pero para los jóvenes les parece algo novedoso, déjame decirte, porque de repente los jóvenes han perdido un poquito el tema de la historia, han crecido, su único presidente que lo han tenido ha sido Evo Morales, digamos, han crecido con ellos, han salido bachiller con ellos hasta donde les ha permitido, y ahora son los nuevos jóvenes los que van a elegir básicamente el destino de nuestro país. Y sin duda alguna me parece que se está usando a los jóvenes desinformados para poderles llegar con esta supuesta novedad que ya le hemos visto años anteriores. Claro, es que si te das cuenta, la gente del común denominador no está pues todo el tiempo inmersa en política. Nosotros creemos, nosotros que haces un programa radial político, nosotros que estamos inmersos en la militancia política y estamos viviendo todo el día el ajetreo político, sí nos informamos y estamos inmersos en la cotidianidad política, pero la gente del común denominador, los jóvenes que representan el 40% del padrón electoral, no están pues inmersos todo el tiempo en la política, y es más, les disgusta. Les disgusta hablar de política, les disgusta estas peleas entre unos y otros. Ellos quieren una interpelación de su realidad acorde a lo que están viviendo aquí y ahora. Creo que eso es fundamental. No le vas a hablar a un joven a esta altura, faltando 3 meses para que comience para que elijamos un nuevo presidente o continuemos con el presidente Evo, de que te aprenda la historia, de que le digas, hablaremos de las dictaduras, te cuento que mi abuelo, te cuento que mi papá ha sido encarcelado y esto y el otro. Tenías 12 años para trabajar eso, la superestructura, ¿no? No lo has hecho, muy bien. Ahora nos toca, tampoco le vas a hablar de un futuro, una proyección lejana, alejada de su realidad. No le vas a vender el charque, digamos, a los chicos, ¿no? Exacto. Lo que tienes que hacer es hablarles de esta Bolivia actual, con lo que tiene y con lo que ha ofrecido y con lo que ha vivido. Tú muy bien lo decías, tengo un hermano de 19 años. Primero básico, Evo Morales presidente. 12 años de colegio, sale de la promoción, Evo Morales presidente. Entonces, ¿cómo le vas a vender pues el discurso de proceso de cambio? Me te va a decir, oye, momentito, ¿qué proceso de cambio me estás hablando? De mi vida todo ha sido normal desde que estaba en primero básico hasta que he salido del colegio. Entonces tú le tienes que hablar a ese chico, que representa el 40% del padrón electoral, de un proceso continuado de beneficios y modernidad que ha vivido y experimentado este Estado plurinacional desde su construcción sociológica, desde su construcción constitucional, desde su construcción estructural de la economía, pasando incluso por su imagen internacional. ¿Qué era Bolivia? Pues hace unos años salía el boliviano y decía, yo soy argentino, yo soy paraguayo, le daba vergüenza, soy peruano, le daba vergüenza, ¿no? le daba vergüenza ser boliviano. ¿Y qué es lo que es ahora? Queremos mantener esto, y eso, lo actual de Bolivia, lo puedes contrastar con lo actual del neoliberalismo regional, Argentina. Lo actual del neoliberalismo regional, Brasil. Le tienes que mostrar a los chicos cosas de su contemporaneidad, digamos, ¿no? Cosas de su época. ¿Quedarnos aquí o seguir avanzando? Ese es el desafío, ¿no? Les tienes que preguntar a ellos qué es lo que quieren, ¿no? ¿Por qué no democratizamos el acceso al Internet, por ejemplo? ¿Por qué no en todas las plazas, en todos los colegios tenemos acceso irrestricto al Wi-Fi? Quizás esas son críticas que nosotros como movimiento del socialismo tenemos que hacernos y también ir potenciando, pero de la mano de ellos. Porque el momento que te vuelves autorreferente, es decir, yo gobierno desde mi ministerio, hago cosas por este proceso, autorreferente todo el tiempo, pierdes la legitimidad del pueblo que te ha escogido, ¿no? Entonces tenemos que volver a que el joven, ese 40% de votos, a que las organizaciones sociales, a que los sindicatos y todos los movimientos que nos han llevado al poder, al movimiento del socialismo, vuelvan a ser los protagonistas de las políticas públicas, vuelvan a ser los protagonistas de lo que va a proyectar Bolivia para el futuro. Creo que esa es la clave, ¿no? Las referencias siempre tienen que ser el otro. Cuando tú te conviertes en autorreferente, pierdes legitimidad. Y quizá en estos años, por eso el movimiento del socialismo ha ido así tambaleándose un poco, es el hecho de que se ha vuelto todo el tiempo autorreferente, ¿no? Cuando volvamos a la referencia a la gente, a los movimientos sociales y demás, ahí vas a tener una potencia y una potencialidad de construcción nacional popular como la ha tenido el movimiento del socialismo, que creo que sigue en su ahayu, sigue en su alma, sigue en su esencia, ¿no? Entonces hay que
también Sin duda alguna, replantearse pero eso. Ha habido, o sea, los jóvenes también nos dirán, no, sí, pero es que los hechos de corrupción que se han visto en el gobierno, pero, o sea, los hechos de corrupción no se lo han visto en el presidente Morales, ¿no? Puede ser algún entorno que quizá dentro de las aspiraciones de hacer quedar mal al gobierno han caído en esto. Claro, ¿no? Analizamos Por la misma educación que hemos tenido, la educación bancaria, por lo menos nosotros, los que ya hemos pasado la juventud, hemos vivido una educación muy bancaria, ¿no es cierto? O sea, que era nuestro pensamiento de que, o nos han criado con ese pensamiento de que tengo el poder y la tengo que elaborar, ¿no? Y ahí es el problema. El problema, creo, no está en el proceso, sino en la misma ciudadanía. Creo que la ciudadanía tiene que empezar a cuestionarse a sí misma para podernos proyectar a futuro mejor. Es que es la construcción de volvíamos a lo mismo, estructura y superestructura, ¿no? Estructura es todo lo económico, todo lo que sostiene desde la economía de un estado, de un proceso revolucionario. Nosotros nos hemos enfocado muchísimo en la estructura, y está bueno, ¿no? Venezuela, por ejemplo, no lo ha hecho. En la estructura, que ha sostenido este proceso y nos está dotando de una estabilidad económica. Pero hemos descuidado la superestructura, y la superestructura es todo lo que tú dices, todo lo cultural, lo educativo. ¿Cómo me quito esos chips mentales de la colonialidad? ¿Cómo cambio ese chip colonial? ¿Cómo descolonización es cambiar esas mentalidades? Toda esa parte superestructural, por ejemplo, Venezuela sí tiene una conciencia de eso, ¿no? Entonces yo siempre hago esa analogía de Venezuela-Bolivia. Venezuela, exceso de superestructura, carencia de estructura. Bolivia al revés, exceso de superestructura, toda la economía, todo perfecto, todos los organismos internacionales nos dicen que estamos bien en la economía, pero en el superestructural, en el cambio de la mentalidad de la gente, hemos avanzado. Quizá ahí es donde tenemos que profundizar el proceso, ¿no? Y es verdad. Bueno, 16 horas con 39 minutos, nos hemos salido un poquito del tema hablando acerca de toda la coyuntura que pasa en nuestro país, pero Gabrielito, tengo que preguntarte esto. Ha salido por lo menos en las redes sociales, básicamente, que Comunidad Ciudadana tiene 5 hombres de mera confianza, ¿no es cierto? Que son Ricardo Paz, Saúl Lara, Gonzalo Chávez, Ilia Fortún, José Antonio Quiroga, y estaba entre ellos mencionado Diego Ayo, que ahora se está hablando un poquito acerca de un periodista muy reconocido, ¿no es cierto? Que no se ha confirmado nada, pues no vamos a decir su nombre. Entonces, quisiera que nos des a conocer un poquito. Dilo nomás, si página 7 lo ha dicho. No, si los otros lo han dicho. Puede ser que no. Ya, bueno, pero bueno. mira, ¿quién es Ricardo Paz? Creo que en la psicología paceña, Ricardo Paz está muy posicionado como aquel personaje por el cual, muy amigo íntimo del compadre, Carlos Palenque. Del compadre Carlos Palenque, que finalmente lo traiciona y ahí le rompe el corazón por meterse con su mujer, digamos, ¿no? Entonces tienes un personaje que le ha roto el corazón le ha roto absolutamente todo, su lealtad, su sentido de amistad, de camaradería, todo al compadre Palenque, motivo por el cual el compadre se murió, y ahora ese es el principal asesor de Carlos Mesa. Entonces ¿se le podría denominar como un traidor, quizá? O sea, el serrucho, digamos. El serrucho del compadre ahora es el principal asesor de Carlos Mesa. Ubica eso, digamos, Carlos Mesa, ¿no? Debería tener cuidado con Ricardo Paz. Uy, no sé, tiene creo de sobra mujeres Carlos Mesa, así que está bien, para ahí le cae bien. No se sabe. Segunda persona, Gonzalo Chávez. ¿Quién es Gonzalo Chávez? A ver, tú dime. Gonzalo Chávez, por lo menos un economista conocido por su papel en la privatización de las empresas estatales y por teorizar la idea de la maldición de los recursos naturales. Era la persona que nos decía, ¿no? Que en una oportunidad dijo, no, los recursos naturales de Bolivia están malditas, ¿no? Y decía la maldición de los recursos naturales. Por eso precisamente te decía que puedas leer esa parte de su biografía. ¿Sabes por qué? Porque esto se liga muy bien con lo que Carlos Mesa ha expresado, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos. Dentro del restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos, un factor preponderante es la dependencia económica.
La dependencia económica boliviana hacia Estados Unidos. Es más, Carlos Mesa decía, el principal mercado sigue siendo Estados Unidos, por ahí quizá puede ser China, pero podemos analizar también, y este es un ejercicio que lo podemos hacer con las personas que nos están escuchando, ¿de cuánto hablábamos de comercio internacional entre Estados Unidos y Bolivia en épocas de Carlos Mesa y en épocas del neoliberalismo? ¿Y de cuánto estamos hablando en intercambio comercial entre Estados Unidos y Bolivia en el denominado proceso de cambio, ¿no? Entonces ahí te das cuenta del factor económico de ese personaje. Bueno, vamos a seguir. Saúl Lara, uno de los hombres fuertes también, que según una publicación que salió de la resistencia.bo, nos dice que Saúl Lara es un abogado, exministro de Mesa. Cuando fue presidente renunció 3 veces y antes militó en MBL. Sí, representa, ¿no?, la parte de la construcción ideológica, digamos, un tanto de la estrategia, ligada a esa interpretación legalista de las cosas, y cómo justificar por ejemplo, capitalizaciones, privatizaciones, cómo justificar esas políticas que se van a posicionar con esto que te repito, ese restablecimiento de relaciones diplomáticas, que ya lo ha expresado Carlos Mesa, si fuera presidente, ¿no? Entonces, el personaje, Lara, se va a encargar de la justificación legal, puede decir, sí, pero aquí todo está legalmente bien, digamos, ¿no? Sanear la parte legal de las acciones políticas que va a realizar en un futuro Carlos Mesa. Ponte el caso de Macri en Argentina, ¿no? A Macri las políticas más duras contra la economía popular, contra las economías de los sectores populares, se justifican muy bien desde lo económico y desde lo jurídico, ¿no? Entonces esos dos personajes tienen pues esa función dentro de un esquema de organización. Bueno, otro de los personajes Ilia que tenemos, Fortún, Ilia también, ¿no? Fortún, que era periodista en un tiempo y muy apegado al movimiento nacionalista revolucionario con Goni, ¿no? Vos como periodista debes conocer lo que es la diplomacia pública, ¿no? La diplomacia pública es la forma en la cual Estados Unidos ha llevado las relaciones con los medios de comunicación a lo largo de todo el periodo neoliberal. Y ahí tenemos un documental bastante interesante que es Invasión USA, que invito a que lo revisen mucho más ahora, volver a revisar Invasión USA, porque te refleja toda la historicidad de la relación entre Estados Unidos y Bolivia, ¿no? En esa relación, en ese documental, puedes ver cómo Estados Unidos manipulaba a los medios de comunicación, becando a sus mejores periodistas, llevándolos a cursos con la NET, por ejemplo, ¿no? A cursos de periodismo, de investigación y demás, blindando mediáticamente un esquema político, el esquema político neoliberal. Entonces, el señor Ilia Fortún es el ideólogo de eso, el ideólogo de, en un posible gobierno de Carlos Mesa, cómo blindar mediáticamente esas acciones políticas, para que sea como está pasando en Argentina, ¿no? El grupo El Clarín tiene esa función específica. Puede estar haciendo barbaridades sociales y políticas Mauricio Macri, pero está blindado mediáticamente por el grupo El Clarín y todos sus medios, ¿no? Fue un acto heroico. Claro, más o menos. y lo posicionan, ¿no? Lo Sí. posicionan, actor heroico. Y está también posicionado en la psique colectiva, manejado mediáticamente, que pues el tipo está blindado, digamos, ¿no? Y nosotros ya nos creemos eso. Entonces, esa parte, digamos, de lo mediático, la construcción mediática y el blindaje mediático de un proyecto político lo representa Ilia Fortún. Gabriel Villalba, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Nos ha servido mucho algunas aclaraciones que nos has hecho y por supuesto a toda la población que está en sintonía de la 99.4 y nos han seguido a través de Radio Préndete Bolivia. Te dejo los micrófonos por si quieres dar algún consejo a toda la ciudadanía que nos está escuchando. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Realmente siempre disfruto estar en este espacio, aprovechar la oportunidad para invitarles. Son unos 2 meses nombrado como responsable del Centro de Estudios Nuestro Americano Chávez Kirchner acá en Bolivia, que tiene representación en Argentina, en Uruguay, en Venezuela y ahora en Bolivia. Y invitar a través de tu radio para que todos los académicos, todos los militantes, toda la gente comprometida con este proceso y además que está intentando pensar el mundo desde Bolivia,
Bolivia, pensar una Bolivia en un plano regional, continental y global, pueda sumarse al CENAC, pones CENAC Bolivia y ahí nos encuentras, y pueda plantear sus trabajos también. A veces faltan estos espacios para que la juventud pueda escribir, pueda desarrollarse en su producción audiovisual, visual, en su producción escrita. Entonces este espacio está totalmente abierto para motivar e incentivar a los jóvenes a que formen parte de este círculo académico de lectura geopolítica de nuestra realidad social, regional y mundial. Eso, gracias. A ti las gracias, Gabrielito. 16 horas con 47 minutos en todo el territorio nacional. Hemos estado conversando un poquito acerca de todo lo que acontece en el ámbito político, por lo menos acá en nuestro país. Hemos tocado el tema de comunidad ciudadana, que por lo menos después de las declaraciones de Diego Ayo, del ex vocero de Comunidad Ciudadana, que dio muchas repercusiones porque había un monto que se había designado para la campaña política que supuestamente se había conseguido bajo kermeses, ¿no es cierto? En ese sentido, pues hemos aclarado algunos puntos, hemos hablado de quiénes serían las cabezas, por lo menos, de Comunidad Ciudadana, y en ese sentido, por lo menos, le hemos querido un poquito informar. 16 horas con 48 minutos, es hora de hacer una pequeña pausa. No se desprenden, enseguida retornamos, Laurita. Así es, enseguida retornamos con tu programa Apréndete. Bueno.